Salmo 139, del 1 al 10. Bien, y dice así, esta es la palabra del Señor. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento, cuándo me levanto, conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por el privilegio que tengo hoy de estar frente a mis hermanos, Señor. Gracias porque esto es el medio que tú has dispuesto, Señor. Primero para que nuestros corazones sean nutridos, tu palabra, la predicación de tu palabra, Señor. También para quebrantar aquellos corazones duros por causa del pecado, Señor. Tu palabra también lo hace, Señor. Tu palabra hace todo de principio a fin, Señor. Y hoy te pido que a través de tu Espíritu Santo tú seas iluminando tu palabra en mi corazón y en el corazón de mis hermanos hoy, una vez que seamos expuestos a ella, Señor. Acompáñanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y todo esto es para tu gloria. Amén. Bueno, como les decía, estamos en esta introducción a los Salmos. En esta serie de los Salmos. Y en esta serie de Salmos escogidos, no vamos cronológicamente ni nada por el estilo, hemos podido ver a través de las predicaciones que ya han pasado cómo David pasa por estos valles de oscuridad y de luz, por dificultades y por momentos buenos. Y vemos cómo esta oscilación en la vida de David es algo que ocurre también en nuestras vidas. Es algo de lo cual nosotros no estamos ajenos. Por esta razón, la Biblia nunca busca mostrarnos héroes que están, solo uno, que es Jesucristo, el héroe, pero no busca mostrarnos héroes en las personas como David, sino nos busca mostrar personas tal como nosotros, en situaciones tal y como nosotros las enfrentamos día a día. Y es muy práctico para eso los salmos en nuestra vida. La función de estos salmos es mantenernos honestos. Honestos respecto a las dificultades de la vida. Honestos respecto a este mundo caído en el cual todos nosotros nos desenvolvemos y somos parte de él. Honestos respecto a las luchas de la fe, respecto a las variedades de emociones que todos sentimos frente a distintos escenarios en el cual Dios nos pone. En esta honestidad, el salmista David se da el tiempo y el espacio de abrir su corazón, tal y como él es, de plantear preguntas que nosotros también nos hemos hecho en medio de las dificultades, de dar alabanzas a Dios, también de quejarse, también lo hemos visto y también lo hemos hecho nosotros, de adorar a Dios, de llorar, incluso de preguntarle a Dios el porqué de sus enfermedades o presentarle las enfermedades a Dios. Todo esto lo hace David en los Salmos, y esto es un retrato de nuestra vida también como cristianos. Hoy vamos a ver el Salmo 139, donde encontraremos preguntas y donde encontraremos alabanza hacia el Señor. Conocer a Dios para nosotros es una misión realmente imposible, a no ser por lo que Él hizo, que es su intervención hacia nosotros. Él se reveló hacia nosotros. Desde nuestro lado, conocerlo a Él con nuestras propias fuerzas es algo que no podríamos hacer. Pero gracias a Dios y gracias a que Él se reveló hacia nosotros, hoy podemos decir con absoluta seguridad que conocemos a Dios. Lo conocemos. Él se dio a conocer a través de su palabra hacia nosotros. Y lo podemos conocer de distintas maneras. Por ejemplo, como hablaba una vez que me tocó predicar hace unos meses atrás, en la revelación natural, en la creación, podemos conocer cosas de Dios. La Biblia lo dice en Romanos. Podemos conocer las cosas invisibles de Dios a través de la creación.
su poder, su divinidad, lo podemos ver. También podemos conocer a Dios a través de la revelación especial y hoy vamos a verlo a través específicamente de sus atributos. En la teología propia, que se trata de habla sobre el ser de Dios, podemos reconocer los atributos de Dios en dos áreas distintas, o estos atributos se dividen en dos formas. Una de ellas es los atributos comunicables y otra de ellas son los atributos incomunicables. Los atributos comunicables específicamente son aquellos que Dios comunica para con nosotros, para que nosotros podamos llevarlos a cabo en nuestra vida. Por ejemplo, el amor. Nosotros amamos. Claramente no amamos como Dios ama, pero lo podemos hacer. El amor a nuestras hijas, el amor a nuestra esposa, el amor a nuestros padres. Podemos experimentar ese amor que solo y únicamente viene de Dios hacia nosotros. Ese es un atributo comunicable. A Dios le plació comunicarnos el amor para que nosotros seamos capaces de amar en este mundo. Y hay otros más, por ejemplo, la fidelidad, la misericordia. Cómo nuestro corazón se duele cuando vemos a alguien que está en la miseria y buscamos entregarle un soporte, entregarle ayuda. Eso solo viene de Dios para nosotros y eso corresponde a sus atributos comunicables. Recordemos siempre que Él es la fuente de todo bien y perfección. Por otro lado, tenemos los atributos incomunicables. De modo contrario, estos atributos son únicamente posibles para Dios. Solo son posibles para Él. Es por esta razón que podemos ver cómo Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, es infinito, es inmutable. Claramente nosotros no somos ninguna de esas cosas, ni cerca. Y lo maravilloso de los atributos de Dios y lo difícil para nosotros es que muchas veces son tan complejos de abarcar con nuestra mente que los nombramos de manera negativa. Por ejemplo, inmutable, no mutable, infinito, no finito. Si pudiésemos definir qué cosa es algo infinito, no tenemos palabras para eso. Así que lo nombramos de manera negativa, como infinito, no finito. Bueno, la verdad es que Dios no lo podemos abarcar en la totalidad de nuestra mente porque Él es Dios, Él es soberano, Él es creador, Él es mucho más grande que nosotros. Y hoy veremos estos atributos plasmados en el Salmo 139, específicamente la omnisciencia de Dios, que quiere decir que Él todo lo conoce, y la omnipresencia, que Él está en todo lugar. Y también veremos qué impacto tienen estos atributos para nuestra vida. Conoceremos sobre Dios y también conoceremos qué hacer nosotros desde nuestro lado con este Dios omnisciente, omnipresente, y también vamos a nombrar su omnipotencia, todopoderoso. ¿Qué implicancia tiene? Si la teología no baja desde arriba, desde el mundo de las ideas, y se hace vida en nuestra vida, valga la redundancia, estamos haciendo la pega a la mitad. Podemos conocer a Dios, pero también debemos honrar a Dios con este conocimiento. Y vamos a ver qué podemos hacer con la omnisciencia y con la omnipresencia de Dios. El pasaje en sus primeros versículos dice así: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto, conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. En este salmo, el rey David expresa su maravilla ante la grandeza de Dios y está perplejo de su poder y su gloria. Y el primer atributo que él reconoce en esta sección de sabes todo acerca de mí es su conocimiento pleno. Dios lo sabe todo. En un sentido muy real, Dios lo sabe todo y nosotros tenemos que aprender las cosas. Por ejemplo, es muy común que nosotros ignoremos muchas áreas en nuestra vida y tengamos que ir aprendiendo para ir llenando nuestro conocimiento. Bueno, para Dios esto no es así, esto no funciona así. Dios lo sabe todo de principio a fin, y no solo de todos nosotros, sino de todos en particular. Proverbios 12:23 dice lo siguiente: El hombre prudente no muestra lo que sabe, pero el corazón de los necios proclama su necedad. ¿Qué debería ser este conocimiento
nuestro de que Dios es omnisciente debería traer humildad. Porque debería traer un reconocimiento nuestro de que no lo sabemos todo. Pobre de ti, dice un pastor, David Barceló, dice, pobre de ti si crees que sabes mucho, porque en realidad ignoras lo mucho que ignoras. Dios lo conoce todo, pero no solo con un conocimiento intelectual, como es que esa palabra se nos viene a nosotros a la mente cuando hablamos de conocimiento. El conocimiento de Dios supera nuestro entendimiento y nos lleva a maravillarnos de su grandeza. El rey David escribió, lo acabamos de leer, sabes cuándo me siento, cuándo me levanto, mis trajines y descansos los conoces. ¿Qué te parece este conocimiento de Dios? ¿Te maravillas en ese conocimiento? ¿Te das cuenta que nadie te conoce como Él te conoce? Él conoce tus acciones, conoce tus gestos, conoce tus decisiones, tus pensamientos e incluso, más profundo, tus intenciones con las que haces todas las cosas. Nos conoce mejor que lo que podríamos llegar a conocernos nosotros mismos. Verso 4. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. En nuestras vidas matrimoniales nos hemos podido dar cuenta de que conocemos ciertamente a la persona que está a nuestro lado. Podemos decir que conocemos a nuestra esposa, o al menos lo intentamos. No, podemos decir que la conocemos cuando vemos que algo le pasa y decimos, yo sé lo que le está pasando. O en otro ejemplo, cuando una situación ocurre, una situación X, y tú miras a tu esposa y te ríes junto a ella, están a distancia y se ríen juntos y estás con absoluta seguridad de que se están riendo de lo mismo, porque nos conocemos. Bueno, Dios te conoce mucho más que eso. Mucho más de lo que tus hermanos te conocen, mucho más de lo que tus padres te conocen, mucho más de lo que tus amigos. Él llega a lugares donde ninguna persona a tu alrededor puede llegar. Y lo maravilloso de esto es que para nosotros poder tener esta interacción tan segura con nuestros seres que están a nuestro lado, necesitamos años para eso. Años para poder conocer lo que a mi hija le pasa. Pero el Señor no necesita tiempo. Él te formó. Él incluso creó el tiempo. ¿Para qué lo va a necesitar? Él te formó y Él te conoce como nadie. Y hoy podemos nosotros ser conocidos por Él también, a través de su palabra. Y podemos saber todo acerca de Él. Todo lo que Él ha dispuesto a nuestro conocimiento. Lo lindo de esto es que no adoramos a un Dios ajeno. No adoramos a un Dios que creó todo, echó a andar todo y se fue a sentar a su trono celestial a esperar cómo cada uno de nosotros vive su vida y todo avanza. No adoramos a un Dios deísta, adoramos a un Dios personal, a un Dios que nos ama y a un Dios que te conoce y quiso dar a conocerse a ti. Ahora, cuando analizamos los momentos emocionales e incluso en las circunstancias en las que el rey David se ubicaba, a lo largo de su vida y a lo largo de los salmos, como vemos retratado, podemos ver que él sufrió persecución física a través del rey Saúl, que quería matarlo. Angustia y muerte, una sensación de desesperación en sus huesos, luego del pecado con Betsabé. O pena y tristeza hasta lo más profundo de su corazón por la muerte de su hijo. Vemos cómo él se tendió al suelo, estuvo en ayuno todo el tiempo intercediendo por su hijo. Y una vez que su hijo muere, él ya se levanta. Podemos ver cómo en cada una de estas situaciones Dios estaba allí con él. En medio de todos los valles de oscuridad, el Dios que le conocía estaba con él. Esta verdad es preciosa para nosotros, incluso para los que están hoy lejos del Señor. Porque el Señor te conoce. Él sabe en dónde estás ahora. Y no me refiero al asiento físico en el que te encuentras, sino a dónde estoy yo en mi corazón. Él sabe lo que tú estás pensando en este mismo momento. Te conoce. Y aun cuando nosotros hemos vuelto nuestros ojos hacia lugares donde no pueden ser saciados nuestro corazón, aun cuando nosotros, sabiendo esta verdad, miramos hacia aguas que están contaminadas,
que no nos pueden llenar. Él está ahí. Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él está a tu lado. El omnisciente y omnipresente Dios ha estado siempre ahí. Hoy podemos acercarnos con absoluta libertad y sin esconder nada, porque nada puede estar oculto a sus ojos. Estos atributos son bastante complejos de abarcar en nuestra mente. Pero el Señor, que conoce nuestros corazones, nos ha dado su palabra para poder tratar de entender qué es lo que Él es. Ahora, hay momentos en los que nosotros hemos tratado de pensar qué es lo que puede ser alguien omnisciente u omnipresente. Quizás suene un poco chistoso, pero hay un personaje con barba, con trineo, con un traje rojo, y ya todos entendimos quién fue. Y muchas veces hemos dicho, obviamente nosotros entendemos que no es así, pero nuestros niños de pronto no lo entienden tanto, de que esa persona está siempre observándote, está siempre mirando para ver cómo te portas, está siempre observando cada uno de tus movimientos para saber si es que al final del año, el 24 de diciembre a las 12 de la noche, se hace acreedor de un regalo. Ya sabemos quién es. Pero ¿es de esta manera que nuestro Dios es omnipresente u omnisciente? Hemos pensado que Dios es un anciano con barba que está en su trono celestial observándote si es que estás disfrutando un poco más de la cuenta para amargarte. O amigo, que quizás hoy no eres cristiano. ¿Has pensado que Dios está en el cielo vigilando todo lo que haces y como a nadie le gusta que lo vigilen, has descartado la posibilidad de seguir a un Dios así? ¿Acaso Dios será omnipresente para ver todos nuestros desaciertos y recalcarlos cada vez que volvemos a fallar? ¿Acaso Dios es omnisciente para escuchar detrás de las nubes las quejas más profundas de nuestro corazón y hacernos la vida imposible por mal agradecidos? ¿Para qué Dios posee este atributo? ¿Qué hace Él con ellos? Salmo 139, del 1 al 10, lo voy a releer otra vez. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento, cuando me levanto, conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de ti, de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. El Señor es omnisciente y omnipresente para nuestro bien. Mira lo que el salmista dice. Él va delante de ti para protegerte. Él pone su mano sobre ti para bendecirte. Él está allí para guiarte y sostenerte y para corregirte, como lo vamos a ver al final del Salmo 139. Dios está ahí para hacernos bien, mis hermanos. El motivo de su atributo, de la omnisciencia y de la omnipresencia, es nuestro bien para aquellos que somos sus hijos. Lo bello de este salmo es que habla de una omnisciencia personal. Él conoce todo de todos, pero específicamente Él conoce todo de ti. No hay manera que podamos escapar de este conocimiento exhaustivo de Dios. Él te cerca como una ciudad amurallada, pero no para subyugarte, no para esclavizarte, sino para guiarte y para sostenerte. Este es un consuelo que es inigualable para aquellos que somos sus hijos. Él nos conoce como nadie omnisciente. Nos acompaña como nadie omnipresente. Nos sostiene como nadie omnipotente. Su misericordia realmente es sorprendente. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque nos conoce como nadie, Él decide perdonarnos y olvidar nuestros pecados. Isaías 43, 25 dice: Yo, y nadie más, soy el que borra tus rebeliones
porque así soy yo, y no volveré a acordarme de tus pecados. Ahora, mientras meditamos en la bondad de un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, aquellos impíos que andan detrás del pecado deshonrando deliberadamente a Dios deben temblar. Porque claro, esto es maravilloso para nosotros que somos sus hijos. La oración sacerdotal dice que el rostro de Dios resplandece en misericordia para nosotros. Pero el rostro de Dios, para aquellos que no están en Él, resplandece o no resplandece, sino que se gira para juicio. Creas o no en Él, Él te conoce. Creas o no en Él, su rostro está delante de ti. Te conoce y te comunica su perdón abundante de tus pecados. Este llamado de atención no es solo para aquellos que no son cristianos. Finalmente, no hay hipocresía o falsa religiosidad que no quede al descubierto delante de su presencia. No es necesario que digamos algo. Nuestra vida es un libro abierto ante el Señor. Ahora, mis hermanos, ¿qué piensas cuando escuchas esto sobre Dios? ¿Qué piensas sobre este Dios que todo lo sabe y que está en todo lugar? Muy probablemente van a haber algunos factores que ayuden a tu respuesta. Quizás dependa de tus actos, pero el veredicto sobre tu vida no depende de lo que piensas o de lo que sientes, sino de lo que alguien hizo por ti. La pregunta aquí es, ¿dónde estás tú frente al omnisciente Dios? ¿Dónde te encuentras? El pecado busca la oscuridad e intenta mantenerse en lo oculto. A nuestro pecado le estorba en gran manera la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. En cambio, a la santidad, y por favor aquí no pensemos en santurrones o en seres humanos perfectos, porque no los hay, sino en cristianos honestos que en medio de su imperfección buscan vivir vidas conforme al llamamiento suyo, hijos de Dios. La santidad busca la luz. Busca la exposición delante de la santidad perfecta de Dios. Ama la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, porque esta es una oportunidad para enderezar su camino. Mi hermano y hermana, para nosotros un Dios así debería ser un gran consuelo. Piensa en tus aflicciones, en las tribulaciones que todos estamos pasando. Y ahora piensa que Dios está contigo en ese momento. En el momento más oscuro en el que nadie de los que estamos acá conoce, pero tú sí has pasado, yo sí he pasado. En esos momentos, Él está contigo. No solo espiritualmente, sino también en tus pensamientos, en tus temores, en tus sentimientos. Él te conoce mucho más de lo que nosotros podremos llegar a conocernos. Y si tu posición delante de Dios es de justificado en Cristo y tu relación está enraizada en los medios de gracia, como la oración, como la palabra, como la comunión en la iglesia, cultivemos, hermanos, la paz y la seguridad que estos atributos de Dios nos dan. Versos 6 al 7. Veamos lo que David proclamó frente a este Dios omnisciente. Semejante conocimiento de que Dios es omnisciente y omnipresente es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. En esta sección no es que David esté pensando en escaparse de Dios, sino que lo que él está diciendo en otras palabras es: saber que me conoces es maravilloso. Jamás me alejaría de ti, ni siquiera lo intentaría. ¿Para qué intentaría yo escaparme de un Dios que me conoce si Él me conoce para mi bien? El Salmo sigue avanzando y se deja ver nuevamente el atributo de su omnipresencia y de su omnipotencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Omnipresencia, omnipotencia. Verso 13. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz.
me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Omnipotencia. El salmista se alegra y medita en el bien que estos atributos de Dios le traen a su vida. Podemos ver la huella de Dios en su creación, en la perfección con la que Él hizo el cuerpo y cómo funciona nuestro cuerpo. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre o cuando nuestros hijos estaban en el vientre de nuestras esposas, el Señor conocía perfectamente todo lo que hacía. Conocía a ese ser humano que se estaba gestando ahí. Y Él diseñó todo lo que ocurre. No solo diseñó el cuerpo, sino también las circunstancias a las que el cuerpo se enfrenta. La enfermedad llega a causa del pecado, sí. Y el Señor también, al mismo tiempo, ocupa esa enfermedad a la que nosotros o a la que nuestros hijos se enfrentan para nuestro bien. El Señor se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Qué pensará David al saber que Dios lo conoce a tanta profundidad? Y con su poder lo creó y aún en el vientre de su madre lo vio. Verso 16 al 18. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fui diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena y cuando despierto, todavía estás conmigo. Un Dios omnipresente y no por un momento, sino siempre. En otras palabras, David dice, qué preciosos tus pensamientos para con nosotros, Señor. Desde que me pensaste en la eternidad pasada hasta que me formaste en el vientre de mi madre, has hecho maravillas. Meditando en esto, Pablo, en Romanos 11, al final de la carta del capítulo, dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Y yo me seguía preguntando en el momento que armaba este sermón, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si me conoces como solo tú lo puedes hacer y con tus atributos llegas a lugares tan profundos de mi corazón, por qué aún así me sigues amando? ¿Por qué estimaste a bien entregar a tu Hijo Jesucristo y me sigues limpiando ahora a través del Espíritu Santo? Solo por tu gracia. Y tu voluntad soberana es que hoy estamos aquí. Porque el Dios que me creó es el Dios que me conoce. Para ir finalizando. ¿De qué maneras estos atributos pueden ayudarnos a nuestro diario vivir? ¿De qué forma? Los últimos 2 versículos del capítulo 139 dicen así. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Para finalizar, el salmista nos entrega algo súper práctico, que es una manera en la que el Señor se comunica hacia nosotros. Y lo podemos hacer a través de una oración. Considerar estas cosas, estas 4 cosas. Examíname, pruébame, señálame, guíame. Esta práctica con la que termina el salmista es un gran beneficio que obtenemos de los atributos de Dios. Y es algo que, como lo acabo de decir, pudiésemos incluir en una oración. Por ejemplo, tú, Señor omnisciente, que todo lo conoces. Tú, Señor omnipresente, que estás en todo lugar. Examina mi vida, hazme un examen, así como esas pruebas del colegio, y comparte tu resultado conmigo. Alumbra la oscuridad en mi corazón y guíame hacia tu luz. Cualquier cosa que de mí te ofenda, arráncala y guíame hacia la vida eterna. Ahora, la pregunta obligada aquí es, ¿qué pasará cuando el Señor nos entregue ese examen? Como estamos diciendo, examíname, Señor, y el examen sea negativo. Porque si pedimos que nos examine, lo más probable es que lo que encuentre en nuestros corazones es pecado. ¿Qué sucederá?
¿Qué sucederá cuando el resultado de nuestro examen sea suciedad, imperfección, pecado, inmoralidad? ¿De qué manera podré reivindicar todos los pecados que he cometido? O para aquellos amigos que nos visitan, ¿qué sucederá con la culpa que cargan otros que te han hecho daño a ti? ¿Qué pasará con aquel que te hizo la vida imposible toda la vida y de pronto te dice, he sido perdonado por Jesús? Y tú ni siquiera puedes perdonarlo. ¿Qué pasará con toda esta suciedad de pecado que aún nosotros, siendo cristianos, seguimos cometiendo? ¿Perdonazo? ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Es justo eso? ¿Es justo que la transgresión quede sin sanción? Hay alguien que murió para dejar tu expediente en blanco. Y mucho mejor, para entregarte una perfección imposible para nosotros en esta vida. No hubo perdonazo, hubo un sacrificio. Una muerte de alguien inocente que cargó con la culpa de otros. El omnisciente, omnipotente y omnipresente Dios vino a ser parte de su creación en Jesús, para vivir la vida perfecta que no podríamos vivir si pudiésemos ni en 1000 vidas, y pagar nuestra imperfección tomándola y clavándola en la cruz. Si crees en Él, tú ya no tienes que pagar por eso. Si crees en Él, tú ya no debes vivir para ganarte algo que fue comprado por Él. Para llegar al cielo se necesita perfección y sabemos que esa perfección es imposible para nosotros, pero no es imposible para el omnipotente Dios. Solo en Jesús me glorío. El conocimiento más maravilloso para mí es conocerlo a Él y es ser conocidos por Él. Hoy que hemos degustado de la gracia y hemos sido perfeccionados, viviremos para agradar a Dios, para servirle y para decir junto a David, y si podemos leer juntos esta parte, 139, versos 23 al 24. Leamos juntos, hermanos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Amén. Oremos al Señor y agradezcámosle a Él, omnipotente, omnisciente y omnipresente Dios, que no es ajeno, sino que nos conoce. Tú, Señor, que todo lo conoces, tú, Señor, que estás en todo lugar, examina mi vida, Señor, y la de mis hermanos. Comparte ese resultado con nosotros, Señor, y alumbra la oscuridad más profunda de nuestro corazón para guiarnos hacia tu luz, que es Cristo. Cualquier cosa, Señor, que de mí te ofenda, tú conoces, Señor, lo más profundo de mí. Arráncala y guíame hacia tu vida eterna, Señor. Y sabemos que no hay más vida eterna que Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor, por el perdón abundante que recibimos de ti. Por la misericordia que tú tienes, Señor, que aunque conoces todo lo más profundo de nuestro pecado, Señor, decides perdonarnos y olvidarlo, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, y ayúdanos a ser agradecidos también durante la semana, Señor. Cuando nuestra vida, cuando el trabajo, cuando todo empiece a funcionar, Señor, y siga funcionando, podamos mirar a ti, Señor, y decir, tú estás conmigo, Señor, en este momento. Tú me amas, Señor, y me has perdonado en Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.